Buenos días, mi nombre es Daniela Soltero y en este video les voy a hablar sobre un tema fundamental en nuestra sociedad, el cual es la violencia de género y la discriminación. Así como estos fenómenos se presentan en el contexto universitario y para ello se realizaron 2 entrevistas a compañeros de mi misma facultad para conocer sus puntos de vista y las percepciones que tienen sobre la violencia de género y la relación que hay en la educación. Durante estas entrevistas se abordaron varias cuestiones clave, las cuales fueron la percepción sobre la violencia de género y si estos entrevistados sabían o no diferenciar entre conceptos como feminicidio, homofobia, lesfobia y si ellos realmente son conscientes de la presencia de la discriminación por género y orientación sexual en la universidad. Ambos entrevistados mostraron una conciencia básica de lo que es el género, pero aún existen ciertas confusiones separándolo de lo que es el sexo biológico, donde uno de ellos mencionó que género se define como ser hombre o mujer ante la ley. Bueno, la respuesta más acertada mencionó que género es una construcción social y cultural que define roles y comportamientos básicos atribuidos a si somos hombres o mujeres, lo cual coincide con la definición de Baudelaire en 1990, quien argumenta que el género no es una categoría fija, sino una construcción que varía según el contexto social. Sobre los conflictos de género, ambos entrevistados mencionaron situaciones de desigualdad, especialmente en la distribución de tareas y oportunidades que se dan a las personas, donde se evidencia que esto sucede por estereotipos que muchas veces la sociedad nos pone y también que nos limita de cierta manera, incluso en el ámbito académico, no solo en el trabajo o en la familia o en otros aspectos. Dentro de las definiciones más correctas que tuvieron la definición del feminicidio, donde ambas personas supieron explicar lo que era este término y ambos coincidieron en que es el asesinato a la mujer por el odio que se les tiene por el simple hecho de ser mujeres. Y pues este entendimiento es fundamental ya que visibiliza la violencia de género que existe muchas veces. De acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, el feminicidio es una de las manifestaciones de la violencia estructural que enfrenta a las mujeres en sociedades patriarcales. Hablando más que nada de los términos como homofobia y lesfobia, mencionaron que son formas de rechazo que se tienen principalmente a las personas por su orientación sexual. Pues uno de ellos admitió que realmente nunca había escuchado la palabra lesfobia. Esto es relevante ya que muestra que existe mucho desconocimiento sobre la discriminación y que hay aún conceptos importantes que no se manejan de la manera necesaria o que no son suficientemente claros y específicos para que las demás personas también puedan entenderlos. Ahora, explicando el término transgénero, ambos identificaron como personas cuya identidad de género no corresponde al sexo asignado al nacer, lo cual es correcto de acuerdo con la APA, por sus siglas en inglés, donde definen que transgénero es un término que describe a las personas cuya identidad o expresión de género no corresponden al sexo asignado al nacer. Ahora, introduciéndonos un poco más en el contexto universitario, en cuanto a la percepción de la discriminación por género o por orientación sexual, hubo respuestas distintas, donde una persona mencionó que no se han presenciado casos de discriminación por género desde su perspectiva, mientras que la otra persona mencionó que sí presenció un comentario despectivo por parte de un maestro hacia un compañero, lo que configura un acto discriminatorio. Y respecto a la discriminación por orientación sexual no heterosexual, ambas personas coincidieron en que sí existe. Una mencionó que ha escuchado casos donde algunos o algunas docentes tratan de manera distinta a personas homosexuales, mientras que la otra reconoció que no necesariamente le había tocado presenciar, pero que no duda de que estos casos se den en la escuela. Lo anterior nos da una idea de que la discriminación puede presentarse no de una manera directa, sino que puede estar de forma más sutil e indirecta, lo cual destaca con lo que menciona Pierre en 1999, donde denomina la violencia simbólica como aquellas formas visibles de dominación que se ejercen de manera encubierta
pero que refuerzan estructuras de poder y de exclusión. Los entrevistados estuvieron de acuerdo en que estos temas no deberían quedarse solo de manera teórica, sino que también deberían fomentarse espacios seguros donde se puedan compartir experiencias sin miedo a la censura o al juicio de otras personas. A partir de esto, considero que sería necesario que no solamente la universidad, sino que también niveles inferiores de educación empiecen a implementarse, si es que no los tienen, talleres donde se hable sobre la violencia de género, lo cual considero pertinente, ya que muchas formas de discriminación o de violencia pasan desapercibidas o tenemos muy normalizadas que no sabemos distinguirlas cuando realmente son cosas que no debemos hacer o que no debemos de permitir que nos hagan, ya que son formas de violencia hacia nosotros. Todo esto con el fin de crear una comunidad más respetuosa, más informada y donde se puedan identificar y prevenir estas violencias desde la raíz. Con esto concluimos que si bien las entrevistas nos muestran que existe cierta conciencia sobre la violencia de género, aún podemos observar que hay muchos vacíos que deben abordarse desde la educación, así que pues es necesario informar y visibilizar a las demás personas sobre estos temas de gran importancia para nosotros.